Hola, ¿qué tal? Para nosotros es de vital importancia que sepas lo que estamos hablando y de unas semanas para acá hemos estado viendo algunos temas de mucho interés. Así que el día de hoy quiero compartirte lo siguiente. Estamos viendo los puntos doctrinales de nuestra institución y precisamente vamos a hablar de ella. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús es una iglesia de las pocas que existen con una constitución. Es una iglesia que tiene establecido muchos de los derechos que tiene cada uno de sus miembros, obligaciones y también algunos procesos que tenemos que cumplir. En esta noche te quiero platicar acerca del artículo 6 de nuestra Constitución. La Constitución de la Iglesia Apostólica entró en vigor en el año de 1944. Quiere decir que ya tiene casi 100 años nuestra Constitución. En aquel entonces, el artículo del que vamos a hablar fue establecido para que todo miembro conociera acerca de nuestra doctrina. El artículo 6 habla así, de la Constitución. Creemos que la Iglesia, hablando de la Iglesia, de nuestro Señor Jesucristo es una, universal e indivisible. Forma parte todos los hombres sin distinción de nacionalidad, idioma y cultura, que hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y hayan sido bautizados en agua por inmersión en su nombre. Quiero hacerte notar que todo lo que está escrito en este libro, que es la Constitución de nuestra Iglesia, está basada totalmente y fundamentada totalmente en la Biblia. No hay ninguna idea, no hay ningún párrafo, no hay ningún artículo en esta Constitución que no esté fundamentado en la Biblia. Así que nosotros como miembros de la Iglesia Apostólica podemos estar totalmente convencidos y seguros de que nuestra doctrina es una doctrina basada en la Biblia. Eso quiere decir que es de inspiración divina. Continúo con el punto de la Iglesia. Dice: crean en el bautismo del Espíritu Santo, vivan separados de la práctica del pecado y perseveren sirviendo al Señor. Y todo esto está fundamentado en Mateo, Romanos, Efesios, Hechos y Colosenses. Bien, la Iglesia, este punto establece que es todo el conjunto de miembros que estamos reunidos dentro de esta institución. La Iglesia es todo aquel creyente sin alguna distinción de nacionalidad, sin distinción de idioma o de cultura. Así como Dios no hace acepción de personas, nosotros estamos totalmente convencidos de que nuestra Iglesia está formada por hombres de diferentes nacionalidades, idioma y cultura. El siguiente punto es la Iglesia y el Estado. La Iglesia, como en sus inicios, desde más antes, cuando Jesucristo estaba con nosotros. Jesucristo vivía aquí en la tierra y Él dijo en cierto punto: dar al César lo que es del César. ¿Qué establece con esta frase? Bueno, que precisamente la Iglesia iba a convivir en este mundo, pero que no debería de estar tan relacionada con el sistema político. Y precisamente este punto habla de ello y te lo quiero compartir. La Iglesia y el Estado. Creemos en la separación del Estado y la Iglesia, que ninguno debe intervenir en los asuntos internos del otro, pues aquí se cumple el precepto bíblico de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, como lo dice en Marcos 12:17. Los miembros de la Iglesia, los miembros que pertenecen a nuestra Iglesia, son libres de escoger alguna preferencia política. Si alguno de nuestros miembros, sujeto A, hace preferencia hacia el partido azul, hacia el partido político azul, que se vea solamente reflejada su preferencia. Si el sujeto B hace preferencia al partido tricolor, pues que sea solamente su preferencia. ¿Por qué? Porque como lo dice nuestro punto doctrinal, la Iglesia debe de ser imparcial, no debe de tener ninguna inclinación política. ¿Sí? Se los voy a continuar leyendo. Dice:
Los miembros de la Iglesia deben tomar participación en actividades cívicas, de acuerdo con su capacidad e inclinaciones políticas, pero siempre reflejando sus ideas personales y no las de la Iglesia, que siempre es neutral y tiene cabida para los hombres de todos los credos políticos. Al mismo tiempo, todos los miembros de la Iglesia obedecen a las autoridades civiles y todas las leyes y disposiciones que de ellas emanen, siempre que no contradiga sus principios religiosos o los obliguen a hacer cosas en contra de su conciencia, como lo dice Romanos 1 al 13, del 1 al 7. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como miembros de la Iglesia Apostólica tenemos el derecho y la obligación civil de cumplir con nuestras responsabilidades que marcan las leyes de nuestra patria. La Iglesia Apostólica ya está en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo, y este mismo punto doctrinal se enseña aquí en México como en distintos países. Esto quiere decir que todo miembro de la Iglesia Apostólica actúa cívicamente, respetando y cumpliendo con todas sus obligaciones civiles dentro de su sociedad. Nuestra Iglesia Apostólica también tiene establecido un punto muy importante, que es el servicio militar. En México está establecido desde la Segunda Guerra Mundial como obligatorio para todo joven que cumple 18 años en adelante. Este punto fue instituido precisamente para que nosotros podamos formar parte de esta obligación civil. Y te lo quiero compartir. Dice de la siguiente manera: la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús reconoce al gobierno humano como de ordenación divina, tal como lo establece Romanos 13, del 1 al 2, y al hacerlo así, exhorta a sus miembros a que afirmen su lealtad a su patria, siendo discípulos del Señor Jesucristo, es decir, de todo cristiano debe obedecer los preceptos y mandamientos que se enseñan de la siguiente manera en Mateo 5:39: no resistáis al que es malo. También Mateo 26:52 dice, Romanos 12:19 dice, Santiago 5:6 y Apocalipsis 13:10 dicen también lo mismo. Por estas escrituras se cree y se interpreta que todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo no deben destruir propiedades ajenas, quitar vidas humanas, y se considera un pecado que después de habiendo recibido el conocimiento de la verdad y siendo perdonados sus pecados y haber sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, participe en acciones y en actos diferentes a aquellos recomendados por la divina palabra de Dios. Por lo tanto, todos los miembros son exhortados a responder de forma voluntaria y libremente al llamado de su gobierno, en tiempo de paz o de guerra, y prestar el servicio en todas las capacidades no combatientes. La doctrina enseña que se ore porque tengamos siempre hombres de Dios como gobernantes, y orar por ellos para que tengan siempre la guianza divina, y para que como naciones seamos guardados fuera de la guerra con honor y vivir en paz continuamente, como lo establece 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 3. Todos los miembros de la Iglesia Apostólica tienen la responsabilidad de cumplir con el servicio militar. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser hijos de Dios, al ser miembros de la Iglesia Apostólica, acatamos este principio. Este principio nos indica que nosotros podemos colaborar con las Fuerzas Armadas de una manera no combatiente, siempre y cuando nuestra patria así nos lo indique. En México, por ejemplo, existe el plan de N3E, y este plan abarca muchas cosas y muchas áreas, y este plan es precisamente para aportar y brindar ayuda a poblaciones, a personas que así lo necesiten. Dentro de este plan nosotros podemos entrar como miembros de esta iglesia, siempre y cuando no nos obliguen a hacer cosas que vayan en contra de nuestros principios morales y principios que hemos aprendido de este libro. Entonces es así
como este punto, como este apartado de la institución, que forma parte de nuestra doctrina como Iglesia Apostólica, funge en nosotros o tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros debemos de estar conscientes de que tenemos este libro que a su vez nos da una pauta de cómo actuar y de cómo comportarnos siendo miembros de la Iglesia Apostólica. De esta manera, espero que hayas comprendido un poco más acerca de nuestra doctrina y de cómo la Iglesia Apostólica piensa y cómo nosotros sentimos acerca de lo que está escrito en nuestra Constitución. Así, de esta manera, me despido de ti y espero que nos veas la próxima ocasión. Gracias.